Astur, conocido como el Rey Amarillo, adorado por humanos, es masculino y algunos otros dicen que es como un lugar o una entidad. Tiene tentáculos y garras y hace magia. Así que de esto trata Astur. Y estos son los antiguos que son de raza extraterrestre. Se alimentan de cosas orgánicas e inorgánicas. Están son superiores a la inteligencia humana. Y bueno, tienen tentáculos, colmillos en la parte superior y aparecen en el cuento de las montañas de la locura. Hola amigos, vamos a hacer un video en vivo de un lugar llamado Punta Norte. Su padre y su abuelo habían cuidado antes que él este lugar, así que es toda una tradición. Lejos de una costa, pues aquel lugar se alza sobre rocas que están hundidas y emergen bajo la marea. Todo esto es una descripción más o menos de cómo nos la narra Lovecraft. Como verás, pues siempre es algo profundo, algo que te describe para que tú pienses en este lugar como algo inhóspito, así todo tremendamente escabroso. Venían embarcaciones, así como Era como una especie de atmósfera en la que el ser humano pues no tenía nada que hacer, era incapaz. De hecho, Lovecraft intentaba ser astrónomo o algo así. Él era como de mucha ciencia, pues una de sus, ¿cómo se puede decir? Pues él era ateo, él totalmente, era una de sus características, y bien pues como que se le daba el darle ese lugar a lo sobrenatural, a lo que estaba en el cosmos. Precisamente por eso es que a lo que él hacía se le decía terror cósmico. Así se le ha llamado, ya que involucra razas alienígenas, viajes en el tiempo, existencia de otras dimensiones, así como otras cosas interesantes que puedes checar en su literatura. A los 15 escribió su primer relato como tal. Imagínate, pues desde los 5 años ya venía leyendo y escribiendo, como a los 9 años por allí, cosas ya hacía como su club de detectives de niños, ¿verdad? Ya escribió a los 15 años, como te digo, su primer relato, La bestia en la cueva. O sea, ya era muy pronto, ya estaba muy despierto a esa hora. Él pues en vez de ir a jugar con los demás o hacer pues X cosa que los demás hacían, como era la bicicleta, jugar a la pelota, yo qué sé, pues él se iba a hacer a leer. Y bueno, pues tenía una gran biblioteca que era de su abuelo, ¿verdad? Pues él era adoptado por su abuelo, por su familia, sus tías y su abuelo. Y pues él prácticamente no salía para nada, ahí se la pasaba pues inventando cosas en algún paraje, en algún bosque. Él pensaba y escribía y hacía como juegos, o pues hacía como sus cosas, ¿no? En su vida íntima y privada, aunque después sí tuvo una vida más normal. Creo que se casó y cosas así, pero bueno, básicamente a lo que él se preparaba, él pues se prepara para ser toda una figura pues del terror, ¿verdad? Continuamos con algo de su historia. A los 16 escribía una columna de astronomía para el Providence Tribune. No era muy bueno en las matemáticas, pero sí que le interesaba esto de la astronomía como una especie de fuerza o una explicación de las cosas que no se pueden comprender hasta ese momento. Pues por ejemplo, la ciencia no podía explicar los meteoritos, y eso es lo que él expandía con sus historias. Decía, bueno, si esto no se comprende, vamos haciéndolo todavía más terrible, ¿no? Porque no se comprendía, lo que no se comprendía por el humano, pues hacía que se volviera como algo mucho más y más grande. Los mitos de Cthulhu han influido desde los años 60 a los autores de ficción a lo largo y ancho del mundo.
Muchos escritores modernos de terror como Stephen King, Bentley Little o Joe R. Lansdale pues han citado a Lovecraft como una de sus más importantes influencias, así como muchos grupos musicales también de metal y pues de otros géneros. Lovecraft fue un escritor casi desconocido en su propia época, como te digo, aunque sus historias se habían hecho un lugar en publicaciones como Weird Tales, es decir, cuentos raros. Solo los aficionados de este tipo de literatura conocían su nombre. Después de su fallecimiento, el círculo de Lovecraft, sus amigos más cercanos, siguieron contribuyendo a su leyenda. August Derleth fue probablemente el más prolífico de todos ellos, ya que amplió y extendió la visión de Lovecraft, es decir, hizo adaptaciones, referencias y pues bueno, pues un largo etcétera. Pues ya sabes, entre escritores se apoyaban mucho en ese entonces y bien, pues por ahí hay un largo currículum de lo que ha escrito y bueno, pues imagínate, ¿no? Para hacer influencia pues sí que ha hecho y trabajado, ¿no? Algo que escribió por ahí Lovecraft es lo siguiente, es algo muy interesante que, bueno, te lo voy a leer textualmente, eso que escribió. Dice: no hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación oiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Esto se escribió en 1928 y pues, ¿qué te parece que ahí le dejamos por el momento? Ya analizaremos alguna que otra obra o aspecto de este importante escritor, así como de cualquier otro que sugieras. ¿De qué arrojó varias cosas interesantes, cosas que le han hecho creer a los investigadores que el origen de los pulpos no sería precisamente terrenal, sino extraterrestre? Son bastante inteligentes, pues a comparación de los humanos, que tenemos 23.000 genomas, los pulpos tienen 33.000 genomas. Son 10.000 lo que nos llevan de ventaja. Son capaces de descifrar puzzles y abrir diversos tipos de envases, llegando a hacer uso de herramientas para algunas tareas. Por si te pareciera poco, se ha llegado a la conclusión de que pueden cambiar su ADN para adaptarse a la temperatura de su entorno, así como camuflarse cambiando la apariencia de su piel en cuestión de milésimas de segundo. Lovecraft hubiera sido capaz de imaginarse que su planteamiento desde la ciencia ficción realizaría un guiño con la realidad 100 años más tarde. El anciano no prestaba la menor atención a los chismes que corrían por el pacífico pueblo. Era reservado por naturaleza, y cuando se es anciano y se tiene una salud delicada, la reserva es doblemente marcada. Además, un lobo marino tan anciano debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada juventud. Pues este fue un cuento corto de Lovecraft, el amo del terror. Y por favor cuéntame qué te pareció, qué calificación le das, te gusta, no te gusta, 4.5, 9.9. Estaría bien que me dijeras. Nigorat, que al parecer es andrógino, pero se refieren a él más como femenino, habita, o más bien su origen es del espacio exterior, adorada por todas las culturas, aunque bajo diversos nombres y aspectos. Destaca que le dicen la cabra negra de los bosques. Padre Dagon.
Muy curioso.